Bienvenidos a una emisión más, así es, de su bonito programa Hablemos de, que en esta ocasión les pedimos que hablemos de abuso sexual infantil. Tema pues no muy amigable, pero muy importante de informar. Mi nombre es Raimundo Saldaña y tengo a mi compañero Nazul Magaña. Y pues, ¿qué más? Hablemos de esto. Que se tiene que hablar, porque tenemos que informar, tenemos que tener conocimiento para justo poder evitarlo y reducir las estadísticas horribles que tenemos en este mundo. ¿Ok? Y sin más preámbulos, antes de tocar como tal ¿cómo se llama? La definición o lo que tú quieras de abuso, esto pues es un tipo de violencia. Entonces, ¿qué es violencia, Azul? Bueno, la violencia es cualquier acto mediante el cual una persona conscientemente intente dañar, perjudicar o agredir a otra persona. Perfecto. Ya lo oyó usted. Ya lo sabemos. Partiendo de ahí, pues puede ser física, puede ser psicológica. Creo que me voy a quedar ahí. Sí hay más tipos de violencia. Sí hay más tipos de violencia. Claro que sí. Está por ejemplo, no sé si está bien dicho, creo que no. Violencia económica, sí está bien dicho. Sí. Pero bueno, los dejo con las primeras dos porque es lo que nos va a impactar dentro de este tema, ¿cierto? Sí. Entonces, abuso sexual. ¿De acuerdo? Y que queremos enfatizarnos en abuso sexual infantil, justamente por las fechas en las que vamos a estar cuando salga este video, que lo vamos a soltar por ahí estamos en abril, ya casi finales, entonces acerca el Día del Niño, y nos parece importante hablar de este tema también. No todo es miel sobre hojuelas y regalos y todo, sino información y protección hacia ellos, y prevención sobre todo. Entonces, abuso sexual, ¿qué es o cómo puede ser o qué onda? Ok. Pues normalmente cuando hablamos de abuso sexual se tiene muy ligada a esta parte de precisamente el tener relaciones sexuales, ¿no? Abuso sexual, tuvo sexo. Pero no precisamente el abuso sexual tiene que ser directamente con contacto físico. El abuso sexual, en este caso el abuso sexual infantil, puede ser desde la violencia, desde el engaño y desde la seducción que una persona tiene, en este caso un mayor de edad o una persona mayor al infante, sí, tiene para poder aprovecharse de él. Entonces, se habla de abuso sexual infantil desde el momento en que una persona intenta violentar, engañar a un niño o seducirlo para tener algún beneficio de él. Ok. Esto, como bien mencionas, o sea, regularmente se basa a penetración. Es que hubo una penetración, entonces es abuso sexual. Si no fue penetración, relájate, a lo mejor nada más estaba jugando, a lo mejor fue un momento incómodo, pero no te pasó nada. Pero no, o sea, hemos de saber que un abuso sexual, como tú bien dices, es algo que hace alguien mayor a esa persona menor. Menor nos referimos de qué edad a qué edad legalmente hablando. Pues legalmente un abuso sexual infantil, aunque sé que en primera instancia nos vamos tal vez a edades de 0 a, no sé, 13 años, que tal vez inicie la adolescencia. Legalmente sí podemos hablar incluso hasta los 18 años, que es, o bueno, dependiendo de cada país, hasta la mayoría de edad. Ok, de acuerdo. Entonces, decíamos, puede ser física, hablando de... Bueno, mira, para no enfatizarnos en ¿qué formas tiene el abuso sexual o cómo puede ser? O sea, ¿cómo se nos puede presentar? Ok, hay distintas formas en las que se puede presentar el abuso sexual, aparte de la física, que muchas veces pueden ser, ¿cómo decirles? Se le da tal vez menos importancia, ¿no? Como comentaba esto hace rato, pero pues que al final de cuentas todo puede ir desencadenando a que llegue al contacto físico. En este caso puede ser exhibir, ya sea que la persona se desnude delante del infante o del menor, y mostrar los genitales. Puede ser que el abusador le pida al infante que se desnude para verlo desnudo. Puede ser obligarlo a tocar, o sea, puede ser, digamos, que no llegue directamente a la penetración, pero que si mayor le pida al niño tal vez que toque su pene,
o que toque alguna otra parte de su cuerpo con, pues tal vez fines eróticos, ¿no? Satisfacer sus necesidades. Okay. Puede ser también utilizarlos para material pornográfico o inclusive el llegar o hacerlos ver material pornográfico, ¿no? Ver películas, revistas, videos o incluso leer historietas, no sé, que tengan un material que va más allá de lo normal, ¿no? Que sería lo erótico y lo pornográfico. Esto, ahorita que mencionabas, por ejemplo, que mostrarse ante los niños desnudo o así, digo, yo sé que a lo mejor es la intención lo que hace la diferencia, uh-huh. Pero ya ves que, digo, yo sé padres, no se me exalten, pero hay muchos papás justamente que bañan con ellos a los niños, uh-huh. O sea, que se andan desnudos por la casa estando los niños. Seguramente no lo hacen con la intención de que los niños los vean, simplemente porque están en casa, son familia, no hay pedo. Que eso se puede considerar desde un punto externo, no sé, llámese un DIF o alguien, una denuncia, como algún tipo de abuso, o simplemente no. Ay Dios, yo creo que ahí sería un caso tal vez un poco complicado y uh-huh. Tal vez en esa materia algún abogado sería tal vez un poco más de ayuda, pero tal vez lo más recomendable o la recomendación que se puede hacer es evitar ese tipo de casos, igual y no precisamente vaya porque el padre o la madre vaya a abusar del infante, sí. Pero sí se puede dar a normalizarlo o incluso que alguien aproveche esa situación para distorsionar, ¿no? El hecho de que es que tú te bañas con papá o te bañas con mamá, también te puedes bañar conmigo, ¿sí? O sea, no pasa nada. Entonces, un ejemplo tal vez un poco más sencillo, okay. Un papá que va con el niño y le dice, mira, vamos a comprar tal juguete, vamos a hacer tal cosa, o vamos a ir a comer nieve, pero no le digas a mamá porque mamá se va a enojar conmigo, ese va a ser nuestro secreto. Entonces el niño va a empezar a entender que está bien guardar secretos, ¿no? Porque tal vez los adultos se pueden molestar. Entonces luego llega una tercera persona y le dice, bueno, tú y yo vamos a jugar, vamos a hacer esto, pero no le digas a papá y mamá porque se van a molestar contigo, se van a enojar o se van a poner tristes y los vas a lastimar. Entonces el niño, como ya en casos anteriores papá y mamá le ha pedido que guarde un secreto, pues entonces está bien que guarde el secreto o no le ve la diferencia o qué es lo malo en este caso. Entonces lo mejor es evitar cierto tipo de actividades que puedan llegar a generar más adelante que una tercera persona pueda usarlo a su favor para generar un abuso. Entonces toda esta dinámica de crear un comportamiento en el niño, o más bien normalizar el comportamiento del niño, pues nos lleva justo a eso, ¿no? A darle brecha a una persona externa, como bien ya no lo mencionaste, que pudiese aprovechar eso y generar pues violencia contra el niño, en este caso pues abuso. Así es. Ahora, hay muchos en esta división entre que si siempre tiene que ser una penetración o otros, ¿cómo se llama? Otros estereotipos, otros mitos del abuso sexual, como cuáles serían como los más top, mitos top que seguramente vas a escuchar si le preguntas a alguien o no sé. Ok. Bueno, de momento pues ya mencionamos los tipos de abuso sexual infantil que no son meramente físicos. Claro. Pero pues también están los físicos, ¿no? Que son, yo creo que los más importantes. Claro. Digo, no es que los otros sean menos importantes, pero que pueden llegar a generar más daño en este caso. Que sería desde tocar los genitales, o sea, que hagan que los toquen a ellos o que ellos me toquen a mí, por así decirlo. De acuerdo. Entonces, a ver, al hablar de genitales, pues es importante llamarlos por su nombre, porque ese también es otro problema que vamos a hablar en otro momento. Es llamarle pene, ano, vulva, ¿no? Dependiendo de niño o niña y qué es lo que tienes, conoce tu cuerpo y llamarles por su nombre. Y bueno, en este caso igual el contacto de la boca directa con los genitales. Entonces, ¿por qué es importante llamarle a las cosas por su nombre? Porque si de repente se le llama que pajarito, que galletita, que esto, que el otro, entonces muchas veces cuando los niños dan tal vez testimonio de estar sufriendo algún abuso sexual, no puede llegar a ser entendible o explícito, ¿no? Así como de bueno, es que llega fulanito y me toca el pene, ¿no? Entonces puede llegar y bueno, es que fulanito toca mi pajarito,
pero no todas las personas asociamos o entendemos que él así le dice a su pene o así le enseñaron. Entonces podemos tenerlo en un contexto muy diferente en el de que, bueno, tal vez tiene una mascota o agarran esto o agarran aquello y pues nos está alertando sobre una situación sin que nos podamos dar cuenta adecuadamente. Sí, que de hecho justamente como tú bien dices, porque bueno, la familia a lo mejor está al tanto de cómo se le dice, ¿no? Uh-huh. Pero a veces cuando lo platica con un maestro o con otro adulto al que le tiene confianza en lo que tú quieras o que se siente como pues lo dice y el otro adulto no la capta como tú bien dices que no tienen el mismo lenguaje. Inclusive cuando hay un abuso o un sospecha de abuso y se lleva a hacer con un psicólogo, sobre todo a esta parte ya legal, ¿no? De levantar denuncia y te hacen un reconocimiento psicológico, está mal dicho, no me acuerdo el nombre, pero vaya, que atiendes al niño, muchas veces por ese tipo de que hay tantas maneras de que el niño pueda decirle a su pene o a su vagina, o más bien que el niño se sienta cómodo platicando o diciéndote. Lo más normal que tenga un psicólogo es a una Barbie, a un Ken, a un mono o algo, uh-huh, para que el niño señale dónde es que lo tocaron o dónde es que, sí, vaya, que le hicieron ese abuso. Uh-huh. Pero justamente eso se hace muchas veces porque pues, los niños no se expresan muy bien con palabras, pero muchas otras también para que no haya error. ¿Sabes? Para que no me diga el pajarito, ya, pues el pajarito puede hacer lo que tú quieras, pero no hay error si tú me señalas aquí o aquí o aquí donde te están tocando, y por eso es muy importante ponerle el nombre que debe ser, para que ya con esto, más lo que dice el niño, no haya ay, es que se lo estoy inventando, o ay, es que esto, o ay, es que el otro, ahí está, el niño lo está diciendo, y se puede proceder a lo mejor legalmente, o básicamente, o más bien desde inicio ayudar al niño a salir de ahí, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y pues de ahí entramos entonces a los mitos, ¿no? Que tú mencionas uno muy importante. Normalmente luego es común escuchar que dicen, es que los niños inventan que son abusados para llamar la atención. Punto número 1, como por qué, en qué ambiente tendría que estar viviendo el niño, uh-huh, para que esa fuera una mentira, para más bien que formara ese tipo de mentira y que con eso él creyera que va a llamar la atención. O sea, ¿en qué ambiente debería estar creciendo para tomar esa información y transformarla en una mentira? Punto número 1. Entonces, está cabrón que un niño, si para empezar no tiene esa información en su cerebro, la puede utilizar como una mentira. Entonces, independientemente incluso que tú dijeras es una mentira, tienes que estarte preguntando, ok, pero ¿de dónde sacó esa información, sabes? Porque ella no se la ha dado, en la escuela no se la han dado, entonces ¿cómo es que sabe tal o cual cosa de cómo sucede, no? Así es. Entonces, desafortunadamente, pues sí es algo que llega a suceder. O sea, que de repente pueden llegar a creer que pues el niño está inventando cosas, y puede ser por otra parte que dicen que los niños confunden la realidad con la fantasía, ¿no? Entonces, bueno, tal vez lo exageró, se lo imaginó, lo soñó, no pasó. Entonces, ponemos a final de cuentas en duda lo que el niño nos está diciendo en ese momento. Y si de por sí yo creo que es un tema muy difícil de hablar, porque ya viene un manejo previo, ¿no? Se me fue la palabra. ¿Al niño dices tú? Ajá, sí, viene un ¿Un estigma? No, se me fue la palabra, ¿verdad? Continuamos. Bueno, ya digamos, el abusador viene manejando al niño de cierta forma, en el que, pues obviamente para él va a ser difícil romper el silencio, porque se lo viene manipulando. Exactamente, ya una manipulación previa, ¿no? Entonces un niño no va a llegar directamente a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues es que me están haciendo esto, sino de que va con un miedo, con un temor, porque muchas veces tal vez hay una amenaza de trasfondo, ¿no? De que, pues para que el niño no hable, normalmente el abusador le dice, bueno, es que si tú hablas va a pasar esto y esto, o ya sea amenazas directamente a ese niño, yo te voy a lastimar, o te voy a matar, o le voy a hacer daño a tus papás, o se van a enojar contigo, se van a poner muy tristes porque es que estás haciendo algo malo. Entonces ya hay una manipulación previa. Entonces que el niño llegue a hablar y que todavía después de que habla o pida ayuda no se le crea, entonces sí va a generar una repercusión muy importante en la salud emocional de ese niño,
que sí puede llegar a generar traumas muy importantes ya para el resto tal vez de su vida, si no se manejan adecuadamente. Entonces, es importante saber que siempre que un niño llega y pide ayuda de cualquier tipo o está diciendo que está viviendo algún tipo de experiencia, nunca se ponga en duda y inmediatamente se empiece a investigar qué es lo que está sucediendo con ese niño. También un mito muy común que se suele pensar es que eso solamente sucede entre gente de la clase baja, ¿no? Así de que es que solamente en familias pobres o países tercermundistas, pero es algo que pasa a nivel mundial, entre las familias pobres hasta la más rica y la más prestigiosa. Como diría mi Carmelita Salinas, sucede hasta en las mejores familias. Exacto. Y es que la verdad, la violencia, el abuso no tiene, ¿cómo se dice? ¿Azul? No tiene estrato social, vaya. Sucede donde pueda darse. Así de sencillo, es como una maldita plaga. Otra cosa es que dicen que solamente... Ay, se me fue. Se me fue el mito que iba a decir. Otro mito que bueno, normalmente se piensa que es fácil identificar a un abusador. ¿Por qué? Porque normalmente tal vez en las películas no lo pintan como el hombre extraño que vive solo, que se oculta y se mueve entre los hombres. Pero la verdad es que no. La mayor parte de los abusos infantiles se dan entre personas cercanas, vecinos, familiares, tíos, primos, maestros y cualquier persona que sea completamente cercana al niño. Es muy difícil que un abuso infantil se dé por personas ajenas al núcleo central, por así decirlo, con la que el niño convive. Entonces, pues puede suceder realmente de quien menos se lo espera. Sí, lamentablemente, como ya está muy sonado, pero a veces dicen que piensan que nada más es un dato como tal, pero sí, o sea, realmente los agresores en general, tanto de violaciones a personas adultas y ahorita que estamos hablando de abuso sexual infantil, suele estar en casa, llámese tío, llámese papá, llámese mamá, llámese hermano, llámese primo, suele ser a un amigo familiar de la familia, un amigo cercano a la familia, o sea, todo ese primer círculo es donde suele estar el agresor del niño, la niña involucrada. Exactamente. Entonces, de hecho, aquí estoy justamente leyendo en RAIN.org que dice que casi el 93% de las víctimas menores de 18 años de edad conocen a su agresor. O sea, es una cifra altísima, que de un 100% al 93% sí conviva usualmente o conozca previamente. O sea, no estamos hablando de una sola pasó y ya entró y abusó de él y se fue, no, sino es una constante en su vida esa persona. Exactamente, y es que tiene que ser una persona de confianza para que empiece a manipular al niño. O sea, no el niño no se va a acercar directamente a un desconocido. Exactamente. Entonces, porque si es alguien que conoce cómo se mueve, cómo lo han educado, que gana su confianza. Exactamente, entonces hace su amigo. Es un trabajo que esa persona va haciendo para poco a poco ir manipulando al niño y obtener lo que desea. Entonces, obviamente sí hay casos de, no sé, que va pasando una persona y se robó al niño y abusó de él. Sí los hay, pero son en menor cantidad. La mayor parte de los abusos se dan entre personas cercanas a la familia. Ahora, un abusador que, o sea, ya dijimos que manipula al niño, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta manipulación, pues obviamente hay una especie de seducción. A lo mejor no lo incita, no le va a poner velas, no le va a dar flores, o sea, como una seducción que uno suele tener, ¿no? ¿Sabes? No le va a invitar a una copa, obviamente. Pero una seducción al niño puede ser justamente eso. Entrar en su confianza, saber qué es lo que le gusta, regalarle cosas, juegos, ser permisivo juguetes, con él en varias cosas. Exacto. Comida, helados, chocolates. De esa manera se seduce a un niño, por ejemplo. Entonces, empieza a seducirlo de esa forma, ¿no? De que mira, es que yo te doy cosas que te gustan, jugamos juntos, nos la pasamos bien, convivo mucho contigo y obviamente el niño va a tener esa cercanía conmigo. Una vez que ya se gana su confianza, que tienen una amistad, por así decirlo, tal vez se le podría llamar, un lazo, un vínculo, pues empieza la interacción abusiva, ¿no? O sea, si normalmente, ay, sí, jugamos y te abrazo y esto y el otro, y ya de repente sin querer te toqué aquí, te toqué allá, ay, fue sin querer, que no sé qué, pero después va a ser más constante, o ven y siéntate aquí en mi pierna y aquí estamos jugando y shalala, y ya después cuando estás en mi pierna, ya no es en mi pierna, ya es completamente arriba de mí, y obviamente de ahí va a haber una progresión. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una interacción abusiva, que después va a pasar a la parte del secreto, ¿no? De que sí es un juego,
pero esto queda entre nosotros dos. O vamos a jugar algo, pero es un juego secreto y nada más tú y yo vamos a ver y que no sé qué. Entonces, ahí se empiezan a dar las primeras también partes en las que va a haber un cambio de conducta también dentro del niño, posiblemente por culpabilidad, porque se va a sentir culpable, de lo que está pasando, o porque le hace creer que lo que están haciendo es malo, pero él tiene la culpa, ¿no? Porque es que tú lo hiciste conmigo y ahora eres malo, ¿no? Entonces, si tú no quieres que tu papá y tu mamá se enteren de que eres malo, de que hiciste cosas malas, entonces no vamos a decir nada porque se van a enojar, porque se van a molestar. Y pues bueno, vamos a caer otra vez en esta parte de la manipulación. Entonces, sí es algo que se puede decir, bueno, se resume en muy poco, pero es un proceso muy largo, es algo que no pasa de la noche a la mañana. Es un trabajo que la persona va haciendo precisamente para no levantar sospecha ni de la familia ni de los seres cercanos al niño y que no se vea delatado en el proceso. Dentro hice mi servicio social justamente ¿dónde lo hice? Ya ni me acuerdo, pero en el área de violencia familiar. Okay. Y lo que hacíamos nosotros era, la gente ponía una denuncia y de esa denuncia necesitaban que se evaluara si tenían algún daño psicológico respecto a esa situación que había pasado. Entonces, dentro de esos casos, uno de los casos, el niño X, la señora Y, yo qué sé, justo lo que había sucedido es que era una persona muy cercana a él, la verdad no recuerdo si era algún primo mayor o su hermano mayor, una cosa así. Y todo se desencadenó porque en algún momento el niño no quería, lo estaba bañando su mamá y al bañarlo le tocó los glúteos y el niño dijo, ay no, ahí me duele, ahí ya no. Entonces la mamá dijo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Y a eso como que logró, afortunadamente no fue un, ya relájate, sino que sí le brotó algo a la señora, le volvió a tocar. Y el niño dijo, no, ay no, ahorita no. Una cosa así le hizo entender como que lo estaba escondiendo. Entonces cuando la mamá hace ya los cuestionamientos y le dice, no, nada más, no, a ti no te iba a decir nada más. Entonces, afortunadamente me refiero a que este niño fue tan inocente en el sentido de que quiso guardar el secreto de tal manera que lo reveló solo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Había pasado ya bastante tiempo y justamente por eso era toda la situación de la denuncia. Eso yo lo hablo desde lo que decía la señora que había sucedido y cómo lo había descubierto. Pero, o sea, justamente esto, no hay divulgación, o sea, no se divulgó, existió el secreto, existió el abuso, y cómo se da cuenta, no hay manera de darse cuenta más que este tipo de situaciones, por ejemplo. Y afortunadamente se tomaron acciones, porque muchas veces como son personas cercanas, lamentablemente suele suceder como que, mira, ya pasó. ¿Sabes? Ya pasó, no voy a hacer un alboroto en la familia, o es el jefe de mi esposo, o es mi mejor amiga, es la comadre, y para que no se divulgue, estoy hablando de otro tipo de divulgación, pero para que la gente no sepa, para que el qué dirán y todo, lo guardan en secreto, tratan de alejar al agresor un cierto tiempo de la persona agredida, y ya con eso creen que es suficiente. Y pues no, porque ni siquiera es para llevarse a terapia, para hablarse, porque aparte todavía se hace tabú en la familia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la persona agredida ni siquiera tiene cómo desahogarse de lo sucedido. Ya no hablemos con un profesional, sino con alguien cercano, porque para las personas que lo saben, pues ese tema ya no existe. Y el agresor lo sigue viendo y sigue viendo que no hay justicia como tal. Entonces, aparte de una situación de agresión que existió y que no se le dio un seguimiento, pues la persona se queda con todo este sentimiento de injusticia que puede llegar a qué, no sabemos, pero pues puede llegar a un crimen de odio, o bueno, más bien un crimen, no específicamente de odio, pero pueden tomar un mal camino tanto hacia la otra persona como autodestructivo, porque pues no se hace un seguimiento, ¿sabes? Entonces, justo dentro de todo este tema del abuso, pues es muy importante lo que mencionábamos de poner atención, de hablar, de tener comunicación, y sobre todo, si se llega a dar a conocer, darle un seguimiento apropiado y no terminarlo así y dejar que la persona agredida viva con eso solo y no lo pueda procesar y todo esto. Exactamente. Y pues bueno, ya como tal vez recomendaciones para precisamente evitar este tipo de situaciones, algo que es importante es primero hablar con los niños, o sea, tener una muy buena vía de comunicación con tus hijos.
saber que se puede hablar de cualquier tema y que siempre va a ser una persona de confianza, ¿no? Perdón. Sí. Entonces, primero, pues llamar las cosas por su nombre. Desde chiquitos, enseñarles que el pene se llama pene, que la vulva se llama vulva y que son zonas íntimas que no se deben de tocar. Entonces, desde el momento en el que tal vez una persona pueda llegar a intentar tal vez tocarlos, pues ya ellos pueden dar las primeras señales de que, ¿sabes qué? No, o sea, eso no se toca, no me toques o así. Y muchas veces tal vez caemos en la conducta de que porque es familia pues se debe haber demostración afectuosa. Los abrazos, entonces de que llega la tía, llega la abuela y que ve y dale el abrazo, ve y dale el beso, ¿no? Y no, pero dame beso y el niño no quiere y se lo obliga, o sea, de que no, es que si ven, dame mi beso y ahí va la abuela a besarlo y no está bien, o sea, si un niño no quiere tener contacto físico con otra persona está en todo su derecho de decir que no y tiene que ser respetado. Porque una vez que se le obliga, entonces otra persona también puede llegar intentarlo obligar, ¿no? De que no, es que sí porque soy tu tío, sí porque soy fulanito y pues, o sea, sí. Son cariños, ¿no? Entonces, otra cosa importante que se tiene que darle a conocer a los niños es que no debe de tener miedo, ¿no? O sea, de que si por medio de la manipulación hay amenazas y todo, él sepa que pase lo que pase, siempre puede expresar lo que está sucediendo, lo que está viviendo y que papá y mamá lo pueden defender. Okay. ¿No? Que no hay nadie más fuerte o más valiente que ellos y que cualquier circunstancia que esté viviendo, pues ellos pueden seguirlo defendiendo y que no lo van a seguir lastimando, porque muchas veces también pasa esta parte, de que no porque van a lastimar a papá y a mamá y pues mejor yo me aguanto, o van a lastimar a mi hermanito, no sé. Entonces, el poder evitar este tipo de manipulaciones pues siempre es importante. Y cómo saber cuándo es adecuado o en qué edad puedo yo empezar a hablar sobre estos temas con mis hijos. Bueno, es primordial que tal vez desde la primaria, desde el momento, y de hecho yo recuerdo que en cuarto de primaria me parece, acá en los aparatos ya venían en el libro de ciencias naturales, ¿no? Los primeros temas, pero incluso desde antes, hoy en día existen muchas herramientas, existen cuentos, uno que canciones. se llama... Canciones incluso. Canciones, ajá. Hay un cuento que yo llegué que me lo dieron en un curso que, si no me recuerdo el nombre, es Kiko y la mano. Okay. Que es un muñequito y es que está jugando, que está en la playa con su amigo, que es una mano y que la mano le decía, ¿te puedo tocar la cabeza? Y Kiko le dice que sí, ¿te puedo tocar la espalda y darte un abrazo? Y sí. Pero cuando le pregunta que si puede tocar la entrepierna, pues ya le dice, no puedes tocar ahí porque esa es una zona importante para mí y esa no se tiene que tocar. Entonces, ya mediante el cuento uno puede ir tocando esos temas con los niños, tal vez sin temor de repente que los padres se escandalizan mucho con el tema de la sexualidad, ¿no? De que, es que si tiene conocimiento va a preguntar más, pero está bien que pregunten, está bien que conozca, tal vez hasta cierto grado dependiendo de la edad, pero que los temas básicos o saber que hay cosas que pueden o no pueden ser para público es lo más ideal. Sí, sobre todo como tú dices, dejar de lado este tabú o esta idea errónea de que si se tiene información se va a querer saber más. Y si sí, pues la información es muy importante, porque el tener información te ayuda a saber que sí, que no se puede hacer, que independientemente que sean pequeños o que sean adolescentes, por los temas igualmente de sexo. Por eso se hace esta información inclusiva, por eso se hacen estos videos, para que le llegue a la gente que sea necesario que le llegue y que pueda hacer algo al respecto y prevenir este tipo de situaciones. Así es. Entonces, este tipo de información, como tú dices, a lo mejor no de lleno, a lo mejor no como te lo estamos contando a ti tal cual, te puedes apoyar de herramientas como el cuento que dice en azul, o llevarlo con algún profesional. O llevarlo con algún profesional, o algún juego que se te pueda ocurrir, pero lo importante, no importa cómo se lo hagas llegar, lo importante es que sea de manera sana para el niño y que él tenga la información que necesita para poder salir al mundo y que puedes tener más herramientas para contártelo o para evitar ese abuso.
Porque usualmente, por ejemplo, cuando le dicen cállate y se callan, pues obviamente el abusador se siente más en confianza y más en dominio y puede permitirse hacer las cosas. Pero si tú le enseñas, no sé, que si te piden que te calles, grita más, si no es papá, si no es mamá, etcétera, eso va a hacer que a lo mejor eso no se lo espera el abusador y puede inclusive evitar lo que sea que quiera hacer con el pequeño, con la pequeña, y eso puede salvarlo de un abuso. Así es. Entonces, cosas como esas es importante mencionarlas. Como dices tú, desde kinder, desde primaria, como tú veas a tu niño, pero es importante darle la información. Y como ya recalcamos, llamarle por su nombre a las cosas: pene, vagina, vulva, ano. Porque, pues, si no, otros pueden jugar con esas denominaciones y pues caer en estas situaciones. Así es. Y pues nada, la recomendación que yo les puedo llegar a hacer es, si realmente para ustedes es difícil hablar de estos temas o no tienen la información suficiente, también siempre hay cursos y talleres que se dan precisamente a padres para darles las herramientas suficientes desde la prevención del abuso sexual infantil. Entonces siempre va a haber asociaciones, proyectos de gobierno en donde se pueden acercar, les van a dar los materiales necesarios y la información siempre es nuestra mejor arma, tanto como padres como para los niños. Así que no le tengan miedo a hablar de estos temas, no le tengan miedo a hablar de estos temas con sus hijos y a proporcionarles información, porque eso es lo mejor que ustedes pueden hacer como padres. Entonces, desde mi recomendación, siempre tengan una buena comunicación con sus hijos y no tengan miedo a informarse. Incluso si ustedes no tienen la información, la pueden buscar juntos, ir papá e hijo, mamá e hijo, con algún especialista tal vez en el tema, y que todo quede bien aclarado. Entonces no nos queda más que decirles que espero que les haya servido esta información. Compartan a la gente que crean necesaria e importante que tenga este dato. Como siempre les digo, si usted ya conocía toda esta información y se lo chutó nada más porque quiso, qué bonito, qué amable, pero lo puede compartir con alguien que ande buscando este tipo de datos, introducción a esta información, lo que ustedes gusten. También, si no les gustó, se lo puede pasar a alguien que no le caiga bien para que se chute los 30 minutos de información informativa. Ay, qué redundante fui. Pero bueno, el caso es, compártalo, dale su like y sobre todo esperemos en serio que esta información le sirva, le llegue a alguien que pueda llegar al punto de tomar acción y evitar algún abuso o informar a algún menor para que justamente no sucedan este tipo de situaciones. Muchas gracias por estar con nosotros en este su capítulo de Hablemos de Abuso Infantil. Mi nombre es Raimundo Saldaña, me pueden encontrar como @soyreysaldana en Instagram y Facebook. Y mi nombre es Nazón Magaña y me pueden encontrar de la misma forma en Facebook e Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, bye, chaito.